días muchachos, buenos días Juan Carlos, Moraima, buenos días Fernán. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy fatigado. ¿Por qué? Es que últimamente, yo no sé, se me está haciendo como más complicado las cuestas. Yo no sé por qué si las cuestas están como cambiando en Puerto Rico, si el clima, el cambio climático está haciendo que las cuestas suban. Porque siento que como que Sí, se están empinando más las cuestas. Sí, ¿verdad? Igual que las escaleras. Aquí esta escalera cada día está más empinada. Pues también la escalera puede ser. Puede ser. Es que todo como que lo estoy sintiendo últimamente. ¿No te pasa, Fernández? Que últimamente las cosas como que te pesan. No somos nosotros, son las cuestas y las escaleras. Exactamente. Estas escaleras, yo creo que añaden 2 escalones cada día. ¿Verdad que sí? Exactamente. Está bien eso es. extraño, ¿verdad? Hay que chequear qué pasa. Sí. Entonces me siento un poco fatigado. Me ha dado trabajo. En estos días estuve en las Marías. Con las Marías, en bicicleta. Y pues En bicicleta en las Marías, yo ni en carro. A veces puedo llegar, tengo que ir Pues nena, bien temprano. tu condición física está mala. Está en cacharra. Está a María, yo voy cada rato. Y por A cierto, las yo tuve una Marías. novia de las Marías y yo iba cada rato a visitarla. Wow. Desde Junco. ¿Qué hacer? Qué bien. Sí, como Como si nada, como si nada. Como si nada. Sí. Eso era a ver la novia que tenía. Chacho, la María, eso está ahí al lado. Mira, voy para Ahí allá. al lado. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, tú eres de la María, ¿verdad? Seguro, y sí. Pues, chacho, eso está ahí al lado. Sí, Maricao. Ahí pues. ¿En bicicleta? ¿Has ido en bicicleta? La fiesta de la Cabela del Café en Maricao es tremenda. Sí. Sí. ¿Tú has ido en bicicleta a la María? ¿No has ido en bicicleta a la María? En bicicleta no, he tenido que ir en carro, don Cefe. No, pero es que en bicicleta es que... La aventura es en bicicleta. Bueno, te tira. Me tiro. Sí. Bicicleta. Yo me Sí, atrevo a vamos. aceptar un reto como ese. Vamos para allá. Ni vamos. yo. Para el fin de semana que viene. Vamos a coordinarlo. Sí. Vamos para allá. hacerlo. Entonces, Fernando se congregó este fin de semana. Este fin de semana, bueno, lo que pasa es que ¿Qué pasó? por la situación que tuve, me pusieron en disciplina. Es que Juan me tiró... ¿Otra vez? Juan, es que la otra vez Juan se puso a atender ahí que... Manoteo, le escribió a Juan. El pastor. ¿Escribió? Claro, manoteo. Entonces, yo llegué, porque me puse a decir que se ponía a cantar con el grupo de la alabanza Sí. y que dañaba. Y te buscaste Y me busqué. un lío ahí. Wow. Entonces me puse a decir que ya esas cosas no se te ventilan. Me dijo, mira, que esas cosas no se ventilan. Esas cosas se quedan dentro del círculo. Sí. Que si tenía alguna queja que tenía que hablarlo con amor y primero con él. Así O sea, mismo es. Exacto. que no Así podía hacerlo mismo. así. Y yo le dije, mira, si eso como 40 personas es lo que escucha Nueva Vida. Que Sí, 40, de 45 verdad. por ahí, Dije, sí. yo le dije yo, no es para tanto. Ahí son 15. Juan, llevo 15 años en disciplina, Juan. Guau. 15 años en disciplina llevas. Es que no salgo de una para meterme en otra. 15 años. Santo. Es que Ahí manoteo. me cuenta con el tema de hoy de la limpieza. Pues. No, pero lo parece. Ejemplo a él. Y yo Oye, me quedo oye, y no me hagas enojarte. No Dios, lo ponga de Manoteo. ejemplo a él. pues. No, Esta manoteo. expulsión de iglesia, no de disciplina. Entonces manoteo va calientito porque se pone a escuchar una alabanza. Ya lo vas a decir. Y después te digo, Sí, también. Manoteo este fin de manoteo, semana. la favorita de él es batalla no hay batalla. Sí. ¿Sabe qué? Pelea de Benicio también. Sí, no. Lo manoteó esta semana, este fin de semana. No, y aparte de eso, no, casi ni descansé ayer porque es que te voy a contar. ¿Qué Juan. pasó? ¿Qué pasó? Te voy a contar, Juan. Tiki Miki me dice que iba a lavar el carro ayer, ¿verdad? Yo lo necesitaba para que me hiciera unas tareas en casa, pero me dijo, no, voy a lavar el carro. Pero entonces eran las 4 de la tarde, yo veía que no se ponía a lavar el carro y yo decía, me mintió para no ayudarme a mí. Mira eso. Me dijo que iba a lavar el carro, eran las 4 de la tarde, Juan. Y yo veía, mira, Tiki Miki, tú me dices que iba a lavar el carro. Me dice, no, estoy esperando que baje el sol. Me dijo, porque el sol está caliente. Empezó a lavar el carro Moraima a las 5 de la tarde. Ajá. Tiki Miki empezó a lavar el carro a las 5 de la tarde. A las 10:30 de la noche todavía yo escuchaba vacuum cleaner prendido. ¿Cómo va a ser? Él prende la música. Porque es que yo digo, hay gente que te lava el carro en media hora. Cuando yo tenía carro, Juan, Sí. en media hora yo lavaba el carro mío. Manguera, paño y vámonos que es tarde. Exacto. En media hora, 45 minutos como mucho. Le echo el liquidito ese brilloso a la goma y vámonos para adelante. Pero hay gente que le saca los aros. Ok. Los asientos se los sacan. Sácalos así. Mira, Mi Moraima, sobrino es así. empezó a las 5 de la tarde, Tiki Miki. Sí. A las 10:30, yo me acuesto a las 8. A las 8 me voy a dormir. Yo escuchaba ese revolú allá afuera. El radio, porque se pone música para ver. Sí. 10:30 de la noche con vacuum cleaner. No puede ser. Y yo no podía, pero mira, de 5 a 10:30, ¿cuántas horas van ahí? Desde las 5 de la tarde. Empezó a las 5 a lavar el carro. 5 horas y 5 media. horas ya. Ya lleva 5 horas y media. Hay gente que es tan maniático como Tiki Miki.
Dios mío. Yo tengo un sobre, se tarda tanto, pero saca los asientos, saca todo. Pues, pero entonces, ¿cuántas Después horas? ¿Cuántas horas puede estar? Yo creo que está como 3 horas. Mira, Como dime 3 tú, horas. Fernan. Eso es mucho. Eso tú le pegas la manga, pasa un paño y vámonos. Sí, claro. Pero sacando. 5 horas. Y cada 2 o 3 semanas. Exacto, entonces, no, Sí. le sacan las gomas, lo limpian por debajo, Todas las semanas. Esos son los que hacen. Toda la Los que hacen semana. eso es semanal. lo limpian por debajo. Pero una cosa, Juan, una cosa. Yo he visto eso, lo he visto. Nunca lo he hecho, pero lo he visto. Y Tiquismiqui así, hasta en la casa. Él para lavar la casa, él está casi 2 días lavando la casa. No, voy para afuera o empiezo afuera. Ahora voy para adentro, el otro día, ahora voy para adentro. Eso ve que saca screen, pero eso es casi cada 2 semanas. Saca el screen, pegar manguera y está todo el día en eso, todo el día. Eso a mí me gusta, eso es rico. Hay gente así. Sí, una de las cosas que yo extraño de no vivir... porque la ya no casa lo que hace. No, porque vivo en condominio, pero cuando vivía en una casa, yo pegaba manguera todos los fines de semana. Me encanta pegar manguera. Y tú eres de las que saca screen y todas esas cosas. Todo. Pero puedes pegar manguera, como quiera. ¿Dónde está? Sí, claro, me botan de allí si el agua se cuela para abajo. Hecho, yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que yo saqué los screens. Me Juan. encanta, escoba, brillar ese piso. Que yo queda saqué tan los screens brilloso. para limpiarlo. Ah. Hecho, yo ni me acuerdo. De hecho, está esa protección que ahora sin lavar por tanto tiempo no hay insecto que pueda entrar menos. Ni el todavía. COVID entra, ni el claro, COVID, claro. ni el COVID. Yo quiero escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente porque hay gente que se pone. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Dime tú. A mí me gusta en la casa. Maniáticos de limpieza entonces. ¿Está bien eso, Juan? Estar tanto rato lavando un carro, estar tanto rato limpiando una casa, pero ven eso, ve a profundidad. Sí. Sí, Eso es. sí. Mira, y súmale que hay gente que hacen bombas esas químicas que son peligrosas. Sí, eso es bien peligroso. Hay mujeres que guácata, pa' aquí y Mezclan. Sí, cuando O viene sea, a ver. mezclan un producto que ya viene hecho con una especificación, lo mezclan con otro para hacerle esas bombas que... Exactamente. Sí, que sales de ahí casi sin respirar. Tienes que salir a coger aire y seguir limpiando. Bueno, yo tengo una amiga que tiene 38 años y tú la ves y parece de 76. Ah, ok. ¿Por qué me mira a mí? No, yo no dije, no. Vamos a la gente, yo quiero escuchar a la gente. 787-993-9700. Ahí está, hello. Mire, mi hermano, el nene de la grúa. Nene, no me digas que la grúa tuya, tú estás 2 días lavando la grúa. Mi hermano, yo empiezo por la mañana a las 8, más o menos a las 8:30, 9, para no, ¿verdad? Lógicamente, no despertar el vecindario con la máquina de presión y con la música, porque yo pongo mi música. Y estoy todo el día lavando la grúa. Todo el día, mira. ¿Cómo hasta qué hora? No, eso es sin decirte la ñapa, porque la doña, vamos a lavarlo de una vez la ventana. Mira, ¿cómo hasta qué hora, nene? Tú puedes estar lavando la grúa. Ay, yo a veces empezar tarde y me coge a las 9 de la 10 de la noche, tranquilo, yo no vamos a hotel en mi casa. Oye, eso. Empieza a las 8 y ya son las 10 y todavía está lavando la grúa. O sea, que está con día para eso. Trocito, mi hermano, espérate que es un trocito, que no está fácil, que la bachate, guisante, Mira eso. harina, No, olvídate de eso, yo me quedo con la bicicleta. No, chacho. Yo me quedo con la bicicleta, Morema, empieza desde las 8. Desde las 8. Y son las 9 de la noche y está lavando la Eso grúa. es sacando el día para eso. Sacando el día para eso. ¡Wow, qué fuerte! Y hay gente que le gusta. Sí. Sí. Hay gente que pone música. Pone música y puede estar ahí todo el día feliz. Pone Feliz. unción tropical. Exacto. Unción tropical pone. Pone unción tropical. Sí. Juan Se Luis le va Guerra, las horas a uno cantando. Se le va las horas a uno. Sí. Sí, ese pasa un pañito, canta una canción. Pasa el otro pañito, canta una canción. Conociendo al nene hasta dará sus pasitos y todo. Exactamente. Vamos a escuchar la otra. Adelante, buen día. Hello. Santolaya en la casa. Santolaya. Eso es. Le digo verdaderamente que la limpieza es algo extraordinario. El que no le guste, pues ya usted sabe. Yo empiezo a las 8 de la mañana y son las 9, las 10 de la noche y todavía estoy pegando manguera. Ahí es rico tirarte en ese piso, olorosito, Bien rico. limpiecito. Pero cualquiera se tira. ¿Verdad que allá en Santolaya se da mucho eso? Nosotros acostumbramos a hacer eso. Claro. Sí. Y otra cosa, y después cojo el carro. Y si mi esposo no Sí. se pone a su número, cojo la grúa. Yo creía que cogía al esposo. Y si mi esposo no te pone, lo coge y lo baño también. Exacto, le pega la manguera. ¡Guágata! Dele, va ahí. Mira, pero Pasa el cepillo. ella le encanta, ¿viste? Se disfruta eso. Yo te lo digo, yo hacía mucho eso, te lo digo. Mira que se tira al piso, pues claro, si está toda cansada. Al final del día tiene que tirar al piso. Es barata. Yo creo que se tira a resbalar por la marquesina para abajo. ¿Tú te imaginas, Fernan, cuánto le toma a Fernan poner esa finca al día? No, muchacho, deja A eso. manguerazo, mira. Mira, manguera. No solamente manguera, ya tienen que pasar trimmer, máquina de presión, mantener las áreas verdes, los animales. Eso no, Fernan, tú tienes ahí.
No. Mira, espérate, le quitaron la cara. Sí. Ya le dañé el día. Vamos a la otra llamada. Buen día. Hello. Buen día, bendiciones, Dios les bendiga a todos. El que me gozo con su programa y me río mucho en la mañana antes de comenzar a trabajar. Qué bueno. Verdaderamente, oiga, me identifico mucho con ese tema porque yo para lavar mi carro me tardo como 5 horas a 6 horas y media. ¿Viste? ¿Un carro grande o pequeño? No, yo tengo un carro más o menos ahí, como un Nissan, más o menos. Pero es que eso es No tan pequeño. grande. Pero ve acá, o sea, tú sacas un día para eso. Un día entero hay que sacar los asientos, Oye. hay que bregar con los aros, sacar los aros, pasarle máquina de presión por debajo. Le al saca carro. los aros, ¿eh? Después de eso, sacarle las manchitas de brega que se forman en los bordes. Y eso es tan tedioso. Pero hay que sacárselo porque el carro cuando se termine, se seque, hay que brillarlo, hay que hacer las cosas completas. Y no tan solo eso, véngase si los nenes comen dentro del carro algo, que se cae algo en la alfombra, hay que limpiar los asientos con un químico para poder que brillen y todo eso. Pero mira, hermano, pero ¿Y de una cuánto cosa, tiempo hace eso? ¿cada cuánto tiempo? Bueno, prácticamente lo hago semanalmente. Me gusta tener el carro siempre limpio. ¿Qué? Nene, pero tú... Dios mío, si usted llega a ver el mío no se le puede sacar ya las cosas de tan pegadas que están. Pero mira, una pregunta, usted, o sea, pero no se pone a pensar que el carro corre igual, aunque usted no haga eso. No corre más rápido. Todo lo que sucede es que me gusta tener el carro limpio, me gusta ver el carro acicalado, bonito. Y eso es una de las cosas que me gusta. No me gusta ver el carro que hasta le escriben, lávame por favor. Pero, necesito ¿qué tú crees? agua. Y eso pues no me gusta tampoco. ¿Y qué tú crees de las personas que lavan el carro por fuera, pero por dentro no? ¿Cómo? Ay, mi madre, cuando abren así lo que ven en el piso es un montón de bolsitas de bombones, dulces, doritos en el piso, ¿no? Bueno, yo tengo bolsitas en el piso, pero no son de bombones. Yo tengo de... Son cajas de Eso trae cucarachas. Ay, véngase si hay que ponerle una bomba al carro por las cucarachitas que están, ¿Verdad, que a veces cucaracha? subir y se te trepan por encima del pantalón o de la falda. ¿Cómo va a ser? Y tú dices, ¿pero qué es esto? Y cuando ves que tiene Es verdad, Morema, es verdad. el De carro verdad. abarrotado lleno de comida. ¿Tú Es sabes verdad, cuántos es verdad. accidentes han ocurrido por eso? Gracias, amigo. Porque la gente deja comida y entran cucarachas. Una vez yo salí con la que era novia mía en el carro y apareció una cucaracha en el dash. Mira, yo me Wow, ¿y muero. qué pasó? Yo la agarré con le dije, mira que allá. Le dije, mira para allá. Mira ¡Fua! qué La agarré lindo. con la mano. Ah, exacto. Y después la cucaracha haciéndome cosquillas. La cucaracha todo el camino haciéndome cosquillas en la mano. Y yo loco por reírme. Jugando contigo. Pero de coquilla ahí. Mira, yo no le tengo miedo, pero guiando que no me aparezca una, por favor. Pero ¿qué hiciste con la cucaracha? No, más adelante, disimuladamente, abrí la puerta, disimuladamente. Ay, la tiré. Pero la tiré, mira, chacho, esa cucaracha la dejé allí. Como en Río Grande la dejé. Wow. Esa que la crié yo, esa la crié yo. Fíjate, no va en el carro feliz. ¿Y la la dejé. crió usted por qué? Porque le daba alimento. ¿Usted de los Oye, que ella come se en el comía carro? todo lo que caía en el carro que yo Claro. compraba. Esa la ¿Usted de los crié que yo. come en el carro? Claro. Y velaba el carro porque nadie ¿Y se para qué quería- los carros tienen portavasos y tienen entonces? Exacto. Para que uno coma ahí, Seguro. ¿verdad? No es lo mismo portavasos, que no es portaplatos, es portavasos. Bueno, pero ahora te Una venden botellita de agua. un mofongo relleno dentro de un vasito. Dime tú, ¿verdad? Claro. Sí, chacho. Vamos allá, a la Los otra. costeles Bien esos de chévere. pulpo dentro de vaso. Ahí dentro del vaso. Sí. Con el tostón y todo. Exacto. Hello. Adelante. Buenos días, saludos. Buenos días. Hola. Voy a hacer la diferencia No. de todas las llamadas. Y voy a aclarar que no tengo a nadie, ni familiares, ni nadie que laven carro. Ok. Pero eso es una bendición. ¿Qué? Así que déjense de esclavizarse. ¿El qué? Muy bien. Yo le doy 25 pesitos que me quita un joven. A donde quiera hay uno, pero tiene que buscar lo que sea bueno. Ajá. Y me deja ya esa viste, guagua por fuera y por dentro. Ah. Mira, hijo, me dura un mes. Yo no me esclavizo en eso. Ve. Hay muchas cosas que hacer. ¿Lo ves? Ahí Hay está. otra cosa que hacer. Y bendices a alguien con 25 pesos, ¿verdad, nena? Correcto. ¿Ves? ¿Y cuántas horas está el muchacho ahí lavando? Yo creo que está aproximadamente, sin mentirte, como unos 40 minutos o una hora. Mira para allá. Mira para allá. Eso es casi un servicarro. Eso es rápido. El de la llamada anterior debe estar convulsando. Convulsando porque 45 minutos, 25 pesos. Ahora ya va. Ahora, mira, ahora ya va. él dice, eso se me va nada más en pegarle la manguera. Sí, ¿Qué? Me mojando. Ahora ya me dice, muchacha, te está robando los chavos. 45 minutos. Ese toma, sacarle la hora asiento. Sí.
Exacto. No, es que no le saca los asientos. Sí, no, este no. El de los 25 no le saca los asientos. No. Es más, el de los 25, coge todo lo que ve lo mete debajo del asiento. Todos los papelitos y todo eso, vamos para debajo del asiento. Exacto, sí. Y ella dice, me deja esa guagua niquelada, pero no mira debajo del asiento. Mira, yo tenía un muchacho que iba a la oficina a lavar carro, ¿verdad? Ah. Y siempre lavaba mi carro. Sacaba 3 bolsas de basura. Y yo le digo a la secretaria, ¿qué pasa que el muchacho no ha vuelto? Lo llamo. Mira, el carro de Moray me decía, no, está bien, gracias. ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? De Moray mano. No. La secretaria lo llama y le dice, el carro es hermano mío. ¿Lo ves? Sí. Yo no vuelvo. Sí. Ese carro Moray más. Bueno, que todavía, la guaguita roja. Sí. Todavía esta guagua está. El jeep. Dice, yo no vuelvo, oye, y no me quiso lavar más el carro. Bendito. Fue traumático. Se entiende. Sí. Cambió de profesión. Sí, cambió. Ya no Bueno, ya sé nos eso. vamos, que tenemos la ñapa ahí. Una ñapa. Vamos No con la puedo ñapa. decir exactamente la palabra que utilizó. Fuera el aire, me dice, fuera el aire. Pero cuando tú te encuentres a mí, sé que le preguntaré qué fue lo que dijo. Y mira, y el muchacho del que lava carro desapareció. Él no se sabe. No sabemos de él. Ese es jubiló. A los 22 se jubiló. Hello. Buen día. Que me diga cómo lo va a hacer para llevármelo para casa. El de 40 minutos. El de los Lo de 45 40 minutos. minutos. Sí, 25 pesitos, está bueno. 25 pesos. Ay, muchacho. me sale la garganta. Buenísimo. Bueno, ¿qué Ya me estamos? quedé sin voz de tanto reírme con ese. Me cuentas ahora, fuera de Te voy aire. a contar. Sí, ella se ríe, pero eso fue un trauma para ese muchacho. Todavía. Todavía está bregando. Sí, él con está- eso. Dejó de está lavar el regando carro. cosas. Ya Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana, Don Seferino, aquí en el mejor programa de toda la mañana, en ruta por Nueva Vida 97.7 Ay, FM. señor. Para invitaciones de Don Seferino, llame al 450-1841, 450-1841. O visite las páginas de Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube, Gaby Alicea. Dios los bendiga, nos vemos el próximo Alguien lunes. que a las esté 6:30. dispuesto a lavarme el carro, por favor. No, nena, yo lo no. pago, yo lo Ya, pago. no, ya para que Eso ella. vale 450 pesos. Exacto. Y cuidado.